a esto. Todos estamos en el mismo camino y todos tenemos las mismas aspiraciones, ¿verdad? La liberación de nuestro ego, la liberación del mundo que hemos fabricado. El ego. El ego es una fabricación nuestra. El ego nació a través de lo que las religiones y los caminos espirituales dicen, el aspecto de separación. Cuando todo estaba unificado, no había ego, había solo una unidad total, universal, podemos decir, donde no había la palabra separación, no existía, no había concepto de un tú y un yo. Entonces ahí el ego era inexistente totalmente. Se supone que el ego nació con el famoso Big Bang, el momento en que hubo una ruptura de la unidad de Dios, del único creador que existe. Su hijo era su creación original, no tenía ego. Es lo que ahora llamamos el Cristo, el ser que todos compartimos sin darnos cuenta. Pero ese ser es el Cristo, este sería el opuesto del ego. El Cristo no participó en la acción del Big Bang únicamente con un pensamiento. El pensamiento fue: si soy capaz de crear con Dios, co-creador con Dios, y Dios me dio todo el poder para que yo co-creara con Él, se me ocurre que puedo crear yo solo, sin necesidad de Él. Ese pensamiento fue el que creó el ego. En ese momento, en vez de reírnos de ese pensamiento, le dimos cabida en nuestra mente. Y entonces vimos que el poder de crear no lo habíamos perdido, sino que lo teníamos todavía. En ese instante nació el ego. Puedo crear estando separado de mi fuente. Es el pensamiento que le dio origen al ego. De ahí nació el ego. Y el ego, pues, nacería primero como el ego universal o total colectivo, o independientemente con cada una de las partes de la mente separada de Dios. Cada uno de nosotros es un pedacito, por decir así, de la mente de Dios. Pero como es cuántica, o sea que cada partícula, cada pedacito de mente tiene el mismo poder que la mente uno, la mente de Dios. Entonces, con ese poder y con la idea de la separatividad, de la separación, ya tenemos un ego en acción. Un ego creando un mundo totalmente deschavetado, el mundo que tenemos. Entonces, cada cabeza es un mundo. ¿Por qué? Porque todos tenemos un ego individual, que ya lo mencionaron, y ese ego individual ha creado un mundo individual. Ese mundo no es igual para todos. Es exactamente la proyección del contenido de mi mente egoica y la de cada quien. Ahora bien, ese ego lo hemos creado para sustituir al ser que verdaderamente somos, que es el Cristo, ya lo mencioné antes. El Cristo es lo que somos, el Hijo de Dios uno. Ese Cristo es uno, el Hijo de Dios, que nunca le ha sucedido nada, nunca se ha separado de su Padre. La idea loca de la separación no lo afectó ni a Dios ni a su Hijo. Así es que en esencia el ego no existe, ¿eh? Porque es simplemente es una ilusión, no es una verdad. Entonces, el ego lo tenemos aquí como creador de este mundo.
Y es un ser que nosotros mismos creamos, pero que no nos ama, no nos quiere. Para el ego la palabra amor no existe. Lo acaban de decir que el ego tiene su contraparte emocional en el miedo. La palabra ego y la palabra miedo vendrían siendo sinónimos. Si no hay miedo, no hay ego. El habernos separado de Dios, cuando caímos a la cuenta del error que habíamos cometido, nos creó culpabilidad. Y la culpabilidad nos creó miedo. ¿Temor a quién? Temor al mismo Dios. Y ese es el gran problema que tenemos ahora. Que aunque decimos que amamos a Dios o que estamos con Dios, en nuestro subconsciente, donde el ego está sembrado, tenemos ese miedo por habernos separado de Él. Ya dijimos que en la realidad eso no ocurrió, pero la parte nuestra, la mente separada, sí lo cree. Entonces ha fabricado un mundo de dolor, un mundo de miedo, un mundo de muerte, un mundo de conflictos, que es donde el ego mora. ¿Eh? Entonces tenemos la tarea ahora, en este momento, de deshacernos de ese ego. ¿Eh? Ya se mencionó que la manera de deshacer el ego no es nada difícil, pero requiere mucha conciencia y mucha intención de lograrlo. En el curso de milagros hay un párrafo que quiero leerlo para dar una amplitud a la idea de lo que es el ego. Y dice, ¿qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. Es un mundo en un mundo de formas no se puede negar al ego, pues solo él parece real. Mas ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo crió, morar en una forma o en un mundo de formas? Si alguien te pide que definas el ego y explique cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta, por definición, asegurarse de que su naturaleza ilusiva puede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. Entonces, lo correcto con el ego sería que todas las mentes humanas lo quitáramos de ahí, que no lo tomáramos en cuenta, que lo olvidáramos y el ego desaparecería de inmediato. Y de hecho, en el momento histórico de la humanidad en que estamos pasando, estamos deshaciendo al ego. Y lo estamos deshaciendo de la manera en que nos dice aquí el libro del curso de milagros. Una pregunta, ingeniero. O sea que la idea de la muerte es una idea del ego. Todo precisamente. El Cristo es eterno. El Cristo tiene las mismas condiciones del Padre. El Hijo de Dios y el Padre son inseparables. Es indistinto. No hay un punto por donde podría decirse aquí termina el Padre y comienza el Hijo. Es una continuación perfecta, ¿verdad? Entonces, como hijos de Dios, tenemos todo el poder del Padre y todos sus dones. Pero entonces, la culpa, perdón, ingeniero, la culpa nació en el momento del Big Bang, en el momento en que la idea loca de la separación se le metió al Hijo, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el Padre para solventar de una manera inmediata, completa y definitiva el problema de la separación? Para Dios nunca nos hemos separado de Él. Él crió otro ser que se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo, las religiones lo definen como la tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en ese orden. El uno es el Padre, el dos es el Hijo, no separado de él, y la tercera persona es el Espíritu Santo, encargado de deshacer la idea de la separación o la idea del ego del Hijo de Dios separado, que somos todos nosotros
8 billones y pico que estamos ahorita en este mundo. Entonces, Muy eso es bien. lo que hay que deshacer, es el concepto real de cómo nació el ego, qué está haciendo el ego aquí, todos los problemas que vemos en este mundo, todo lo que nos causa miedo, incluyendo la muerte, la desaveniencia, las enfermedades, la separación de países, de razas, de religiones, todo lo que habla de separación es la fábrica del ego. El ego, como ya se dijo aquí ahorita, tiene miles de formas para inventar y apoyar su pensamiento egoico. Ego viene de egoico, o al revés, ¿verdad? Es decir, todo lo que es egoico es el mí, el yo, el que me siento separado. Solo el hecho de ver con los sentidos físicos ya es un estímulo, ya es una prueba de que el ego existe. Pero es una prueba entre comillas, ¿verdad? Porque el ego no existe. En la verdad nosotros no estamos separados. Cuando nos vemos a los ojos nos damos cuenta de que hay una atracción, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo que nos está diciendo, ustedes no son dos, ustedes son uno, ¿verdad? Y de esa manera, pues, si aterrizamos en el tiempo presente, en el aquí y en el ahora, y sentimos en cada célula de nuestro cuerpo que estamos unidos con el universo que nos rodea, con cada cosa viviente, entonces eso es lo que el curso de milagros llama el instante santo. Ok. Es el aquí y el ahora, ¿verdad? Que Muy Eckhart bien. Tolle habla tanto de eso y lo habla muy bien. Eso significa pues que en ese momento no estamos con la mente puesta con el ego, sino que estamos con la mente puesta en el Espíritu Santo. En realidad, sin el Espíritu Santo no podríamos deshacer el ego, ¿verdad? Y de hecho el Espíritu Santo es la puerta abierta que tenemos continuamente para poder deshacernos de todos los problemas humanos que se nos presentan acá. Y de esa manera pues tenemos una esperanza, una alegría, un futuro abierto. Pues sabemos que este mundo, estas situaciones del mundo en este momento significan que están saliendo a flote todas las fabricaciones del ego de toda la historia larguísima de la humanidad, porque todo eso tiene que salir para ser sanado. Nosotros no vemos en un momento dado cómo es que va a ser sanado, pero el Espíritu Santo sí sabe. Muy Entonces bien. nos ha dado el Espíritu Santo una herramienta poderosísima para controlar el pensamiento del ego, que es el perdón, ¿verdad? El Ok. perdón reconoce que lo que creí que mi hermano me había hecho nunca existió, ¿verdad? Porque el haberme hecho significa que fue una idea del ego. El ego es donde se puede uno hacerle algo a otro, El que ¿verdad? En el sufre es campo el del ego. ego. En el ego, correcto, El pero en que el sufre campo de la verdad es imposible, es porque todos somos uno. La todos mano somos, derecha no le puede hacer daño a la mano izquierda, ¿verdad? somos uno. Ni lo que es uno puede hacerle daño a sí mismo. Y eso es lo que siempre ocurre, pues somos uno siempre, por lo tanto, los males que creemos habernos hecho unos a otros son simplemente una ilusión, no Muy existen en la realidad. El Espíritu Santo es el maestro de la unicidad, es el maestro de la santidad y nos ve a todos tal como Dios nos crió. Es decir, no hay poder en este mundo o en estos mundos que nosotros hemos creado que pueda superar la voluntad de Dios de que su Hijo sea eternamente tal como Él lo creó. Ok, Eso es lo que podría gracias, decirles ingeniero. en términos generales, pero acepto preguntas, pues, porque en Ok, realidad... no sé si hay preguntas. Miren, Encantado que el maestro Jesús, que se llama Don Jesús, no el otro maestro Jesús, que también es muy bueno, me haya antecedido, porque él empezó hablando de la separación. Para mí hablar de ego es hablar de separación, porque antes de la separación lo único que existía era la unidad. Al momento de caer en el sueño de la separación, hemos creído en la dualidad. Nos encanta el hecho de creer que haya bueno y malo, arriba y abajo, derecha e izquierda, calor y frío, o sea, todo lo hemos dividido en dos, lo hemos partido en dos partes.
don Batres decía mano derecha, mano izquierda, o sea, todo, ojo derecho, ojo izquierdo, todo, para todo resulta ser que tenemos esa separación en la cual estamos en este momento inmersos y hemos olvidado nuestro origen, hemos olvidado nuestra fuente, se nos ha olvidado la unidad, donde no existe esos conceptos. Y eso nos hace, esa separación ha sido tan grande que la hemos hecho en muchas cosas. Imagínense, partido liberal, partido nacional, partido, o sea, está partido, ¿verdad? No puede estar junto, tiene que estar dividido. Partido de fútbol, un equipo lucha contra otro. Hay una división ahí que está de por medio, que es la que Leo busca. Y esa división que hemos creado hace que yo sea uno y Santiago sea otro y Miriam sea otro y que los chinos sean otros y en todos lados empezamos a ver esa desunidad, esa separación y calificamos a unos como buenos, a otros como malos, a unos como nobles, a otros como envidiosos para darle más alimento al ego, que es feliz viendo esa separación entre unos y otros. Y como ya mencionamos antes, al ego le encanta esa comparación y al compararse normalmente en muchos casos tiende a creerse más que el otro. Yo soy más inteligente, él es más tonto, yo soy más bueno, yo soy mejor papá o yo soy un mal papá. También al ego pues le gusta minimizarse, ¿verdad? Soy un mal estudiante, soy bueno. O sea, no deja de compararse. Y al no dejar de compararse, empieza a emitir lo que son los juicios. Le encanta al ego juzgar. Y sobre todo, tirar la culpa para afuera. Los corruptos, los ladrones, los asaltantes, o sea, el ego piensa que culpando a los demás se va a librar de la culpa que ya traemos, ¿verdad? Tenemos una culpa inconsciente, que es la que venimos aquí a aprender a superarla, pues, porque sí nos sentimos culpables de muchas cosas y eso, pues, inclusive desde que somos pequeños nos refuerzan ese sentimiento de culpa, ¿verdad? Nuestros propios padres, nuestros amigos nos refuerzan la culpa, la iglesia nos mete la culpa más no poder, pecadores hasta la muerte. Entonces, esa culpa que tenemos inconsciente es la que nos hace que juzgarse nos vuelva tan fácil. Exacto. La Biblia nos enseña a no juzgar. Todos los libros sagrados nos dicen que no juzgar, pero dejémonos de cosas. Yo creo que juzgamos todos los días, pues esa parte al ego le encanta, le fascina al ego, y eso es algo de lo que el ego le encanta creerse mayor o creerse superior a los demás. Y también está las ocasiones donde el ego quiere también sentirse inferior, ¿verdad? Sentirse especial. Yo lo poco que he aprendido, o lo que he aprendido del ego, lo he aprendido por ese maravilloso libro de Un Curso de Milagros que mencionaba Jesús. Los invito a los que no lo han incursionado que investiguen un poco. Hay cualquier cantidad de videos en YouTube, están los libros en PDF, hay cualquier cantidad de maestros por ahí. Inclusive hay reuniones aquí en Honduras de Un Curso de Milagros y yo lo hablo de mi poco conocimiento basado en lo que he aprendido en ese libro. Entonces, ¿dónde el ego se engrandece a sí mismo? Cuando empieza a ver a todos los demás separados de él. Cuando empieza a creer que los demás son otros. Cuando empieza a ver que los demás son menos, o son más, o son mejores, o son peores, y él se aísla y se siente aislado, porque es el engaño que tenemos, que nos hemos puesto nosotros mismos para olvidar quiénes realmente somos. De dónde venimos, cuál es nuestra fuente, cuál es dónde realmente está nuestra esencia. Porque aquí solo estamos bajo ese sueño, bajo ese engaño del sueño, teniendo pesadillas a veces, teniendo partes bonitas del sueño, pero simplemente soñando a que estamos separados de Dios, a que nos hemos alejado de esa fuente, a que ya no estamos con nuestro Creador, cuando en realidad, como hay una metáfora muy bonita por ahí, que dice que es como un niño pequeño de unos 5 o 6 años que se va a dormir y en lo que está dormido empieza a tener miedo, empieza a angustiarse, empieza a tener pesadillas, pero el papá está enfrente. No es una pesadilla que está el niño llorando ni nada, pero el papá mira que está un poquito ahí como que soñando y el papá está observando que el niño está ahí.
lo está viendo. O sea, el niño está seguro, está en su casa, está bajo techo, está con calorcito, está protegido, nada le va a pasar mientras esté ahí con su papá. Bueno, pues nosotros somos ese pequeño niño que está teniendo un sueño, que no se recuerda dónde está y que ha olvidado cuál es su fuente, con quién está, y simplemente está teniendo un sueño, ese sueño de separación del que ya nos han estado hablando, y que nos hace pensar que estamos fuera de casa, cuando realmente nunca nos hemos ido del lado de Dios, de la esencia de Dios. Como decía Wayne Dyer, si tú tomas una torta de un pie de manzana y cortas un pedazo y sacas un pedazo de pie de manzana, ¿qué es lo que vas a tener? Siempre un pie de manzana. Entonces nosotros somos una porción de Dios, una partícula de Dios que ha olvidado quién es, dónde está, y simplemente ha caído en un sueño de separación, que el ego es el que le encanta tenernos aquí. Y el ego es tan amante del conocimiento, de la sabiduría, de que investiga, de que busca, de que incursiona, y nos manda a buscar, nos manda a buscar esa sabiduría, ese conocimiento, eso que manda a buscar eso que nos hace falta, pero nunca nos va a dejar que lo encontremos, porque esa es la misión de él, tenernos ocupados, perdiendo el tiempo, queriendo recordar algo que hemos olvidado, que realmente es lo que somos. Algo así, ¿verdad, don Jesús? ¿O no he leído bien el libro? Qué bien. Ay, no, qué lindo. Dos cosas ahí oyéndote hablar, a Buda dice que un día le preguntaron, Buda, ¿cómo trato al otro? Y Buda dice, no existe el otro. El otro solamente es una proyección. Nada más. O sea que cuando juzgo, solo juzgo mi propia percepción o de cómo veo, o tengo esa ilusión de cómo veo. Solo me pongo en evidencia lo que realmente está en mí. Me encanta esa gran trampa del ego de juzgar siempre, de preguntar siempre, de estar ocupado siempre, de estar buscando conocimiento siempre, cuando solo es despertar. Sí, la metáfora está tan linda y es verdad, cuando uno tiene mal sueño, lo único que puede hacer es despertar para que sea, era un sueño, era una ilusión, era una pesadilla nada más. Pero a ese ego le encanta ser importante, le encanta ser superior al otro. Al final, como que todo este mundo está construido por el ego, pareciera, porque la lucha por sobrevivir, en el caso del miedo a la muerte, la lucha de ser importante o mejor que otro, la lucha de tener el conocimiento y los títulos, porque no quiero ser mejor que otro, la lucha por el territorio, de poseer y de tener, porque al final, el final del ego es desaparecer, porque vamos como retornando a la casa del Padre. Entonces, a Santiago Navarro, Santiago, pues nosotros somos peneleros, nos conocimos por el tema de PNL y Dios mío, eso fue así como reencontrarnos, como ese acuerdo de almas. Entonces, Santiago pues nos va a hablar de esa trampa del ego, de la carencia, qué onda, qué esa cosa como tuviéramos un agujero negro que siempre queremos estarlo llenando de algo y nunca está saciado, es como un devorador. Santiago, bienvenido. Gracias, un gusto saludar a todos, un gusto. Pues en realidad a mí me gustaría iniciar con una metáfora, precisamente con un cuento de Jorge Bucay que me encanta. No sé si es de Jorge Bucay, sin embargo, en uno de sus libros lo leí, perdón, que habla de que este es para efectos de la historia, ¿no? Estaban los dioses reunidos y estaban decidiendo crear al ser humano. Y le estaban dando todas las facultades, unos les estaban dando la facultad de raciocinio, de amar, de querer y de varias facultades. Entonces en un momento uno dijo, ok, sin embargo no lo podemos hacer perfecto. No podemos hacer al ser humano perfecto. Tenemos que quitarle algo para que esta persona vaya por la vida en búsqueda de algo.
Y dice uno, ok, a mí se me ocurre de que le escondamos la felicidad. No hay que darle la felicidad para que sea un ser humano que ande buscando todo el tiempo algo. Ok, ¿y dónde la podemos poner? Y dice uno de los dioses, ¿qué tal si la ponemos en el espacio, alejado de él? Y en eso dice otro, no, porque va a construir cohetes, tiene inteligencia, va a construir cohetes y va a llegar en alguna forma y la va a encontrar. Cierto, cierto, dicen los demás. Y dice otro, bueno, entonces pongámosle en el fondo del mar. Y en eso salió otro dios y dijo, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso porque va a construir submarinos, van a saber matemáticas, van a saber del espacio, van a saber de varias cosas y van a llegar al fondo del mar y la van a poder encontrar. Y estaban batallando y estaban debatiendo y estaban viendo cuál era la mejor forma de hacerlo para que el ser humano no tuviera la felicidad, para que el hombre no la tuviera. Entonces dice uno, en una de esas uno, ya sé qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a ponerla adentro de él porque va a estar tan ocupado afuera buscándola que no la va a encontrar nunca. Y ahí termina la historia. A lo que quiero llegar con esto es que en la trampa de la carencia es porque todo el tiempo estamos buscando cosas, objetos, sensaciones, relaciones y experiencias que nos llenen, que nos hagan sentir completos. Estamos buscando la media naranja. Estamos buscando hacernos millonarios a costa de lo que sea. Estamos buscando ser felices comprando cosas y endeudándonos, gastando lo que no tenemos, comprando cosas que no necesitamos para impresionar a otras personas a las que probablemente no le importa lo que hagas. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que muchas veces no nos damos cuenta de que al ser creados de Dios, a ser imagen y semejanza de Dios, tenemos el poder creador y tenemos todo lo que necesitamos adentro de nosotros. Y no nos hemos dado cuenta. Nos ponemos a pensar de que obteniendo lo que el otro tiene o deseando lo que la otra persona logró obtener, vamos a estar completos. Y teniendo eso vamos a estar completos y nos llenamos de eso y nos damos cuenta que seguimos vacíos. Porque se nos olvida de que Dios no está afuera. Dios no es un ser que está sentado allá con barba, canoso, y que nos está juzgando y nos está viendo desde arriba. No, a Dios lo tenemos adentro porque somos parte de Él, porque Él nos creó. Precisamente la carencia, eso es lo que estamos haciendo, llenando espacios porque no nos hemos dado cuenta de que todo lo tenemos adentro. Esa es mi participación. Yo creo que no me tomé más de los 5 minutos. Fue un mensaje a la conciencia, ¿o? Esa es la intención. Esa es la intención, buenísimo, buenísimo. Ay, Dios, pero bueno, podemos ver entonces cuánta trampa del ego hemos caído. Cuánta trampa hemos caído, porque al final como que todos hemos fabricado ese ego, esa separación. A ver, ¿hay preguntas, Fanny? ¿Comentarios? En el chat no hay ninguna consulta. ¿No hay ni una? Ah, sí, perdón, aquí hay una. ¿Por qué se vincula el ego a la religión? Pregunta Norma Martínez. ¿Alguien de los 4 que quiera contestar? ¿Por qué se vincula el ego a la religión? Está bien, yo puedo contestarla. La religión no está relacionada o vinculada con la religión. La religión es 100% del ego. Esa sería la contestación rápida, ¿va? Pero se puede desmenuzar un poco. La religión es del ego porque está diciendo que los que son miembros de esa religión tienen asegurado el cielo. Y los que no son, pues van para el infierno, ¿verdad? O no tienen, simplemente no tienen derecho al cielo. Esa es una expresión clara de separación.
Es decir, estamos separando un grupos en otros. Y así como el concepto de la religión es totalmente separatista, podemos decir con aplomo y seguridad de que las religiones son parte del ego, ¿verdad? No tienen ese concepto de la unicidad total que es la creación de Dios. Bueno, y eso es un golpe para mucha gente, para los que hemos nacido pues bajo las influencias de las religiones, sobre todo aquí en Occidente, ¿verdad? En América, ¿verdad? Creemos que como nos enseñaron desde chiquitos que la religión católica era nuestra salvación y que ahí estaba todo, lo hemos seguido conservado en nuestra mente. Hasta ahora que estamos despertando, no tenemos nada en contra de las religiones, ¿verdad? Aceptamos que cada quien haga lo que quiera, pero cada vez que tenemos la oportunidad tenemos que decirle, tu religión te está engañando, tu religión no es de Dios. El Dios de la religión no es el Dios verdadero, el Dios único, sino que es un Dios inventado, un Dios separatista, que nos tiene todas las condiciones egoicas listas para ofrecernos. El concepto de que somos pecadores, el concepto de que vamos a ser castigados, el concepto de que vamos a morir. Todo eso son ideas, trucos del ego, que las religiones lo enfatizan. O sea, las religiones tratan de darnos miedo a través de esos conceptos que son puramente egoicos. Quitémosle el concepto de pecado a la religión nuestra, la que teníamos, por ejemplo, y esa religión no tiene razón de existir. Está totalmente fuera, ¿verdad? Si no hay pecado, ¿para qué va a tener usted un confesionario? ¿Por qué va a necesitar un curso, un cura? ¿Verdad? No lo necesita, ¿verdad? Y en realidad que nunca lo necesita, porque como ya te dijo antes, nosotros somos parte de Dios. Eso es todo lo que tenemos que aprender. Tener la conciencia plena de lo que somos. Y que la religión es más bien una trampa del ego, una de las tantas trampas del ego. La religión no tiene razón de existir para ofrecernos la salvación. La salvación nuestra está, como ya dijo el antecesor, está dentro de nosotros. La felicidad, la abundancia, todos los dones de Dios están dentro de nosotros y nosotros somos el templo de Dios aquí en la tierra una vez que despertamos a la verdad. Somos el Cristo, el único Hijo de Dios, uno solo, no 8 millones o algo así, billones o algo así, ¿verdad? Gracias. Bueno. Pregunta, si no, pues... No, pues dice que excelente la respuesta, muchas gracias, estaba ignorante al respecto. Yo le sumaría a lo que dijo don Jesús, la palabra en sí de religión viene de religar. Religar es como una liga, como un hule, porque llamémoslo así. Religar viene de religar, o sea, volver a ligar. Es decir, unir lo separado. O sea, desde que estás en una religión estás aceptando que estás separado, que necesitas algo que te una, que te vuelva a unir. Desde ahí estamos hablando que la religión la creó el ego, ¿verdad? La religión en general, no una en particular, la creó el ego que se siente separado. Y por eso necesita volver a juntarse, volver a unirse. Por eso cuando hablamos del ego, que hablamos de separación, hablar de religión pues es casi lo mismo, pues, porque estamos hablando del mismo concepto de separación, de sentirnos separados. Nos sentimos separados unos del otro, nos sentimos separados de Dios, nos sentimos separados de la naturaleza, nos sentimos separados del aire, de las plantas, todos estamos separados. O sea, somos una isla aparte, completamente separados de todos. Muy bien. Gracias, disculpe. He estado viendo que en muchas creencias y palabras escritas, sagradas, se habla del impostor. Y yo creo que el impostor es cuando el ego hace las veces del ser y convence al ser. Mientras menos conciencia tenga el ser, más fácil es que la propuesta ideológica del ego haga efecto. Y llega un momento en que el espíritu, la espiritualidad es falsa y es una de los grandes triunfos que tiene el ego cuando logra quitarle el puesto al ser y dominar y aprovechar la energía del ser para lograr
hacer que la mente permanezca más en interacción con la tercera dimensión que lograr que el individuo logre, así como decía Santiago, logre entrar a su interior. En mi opinión, creo yo que lograr que el individuo busque afuera lo que está dentro es el gran triunfo de una de las manifestaciones del ego cuando ya se disfraza de espiritualidad. Muy bien, gracias, Parmenio. Santi, Dime. ¿qué dices acerca de la pregunta esta de Norma? ¿Por qué se vincula el ego a la religión? Creo de que lo que puedo agregar ahí es que estamos cada quien buscando afuera. Es lo que estaba mencionando hace un rato. Cada quien está buscando afuera. Somos un solo ser. El mundo sucede de que nosotros pensamos de que lo que le pasa a los que están al otro lado del mundo no nos afecta. Y nos suelen decir, ese no es asunto tuyo, preocúpate por vos, preocúpate por tu familia, preocúpate por tu entorno. Y nos volvemos indiferentes al sufrimiento y al padecimiento de las demás personas. Y suele suceder de que, como mencionaron hace un rato, pensamos de que el que no piensa como yo, que el que no está de acuerdo a como pienso yo, él o ella no es parte de mi vida, es una persona que está equivocada. Yo he visto tengo bastantes amistades de diferentes religiones, tengo amistades también que son ateos, he tenido maestros que son ateos. Y cada uno nos creemos dueños de la razón, nos creemos dueños de la verdad. Ese es algo tremendo que tiene el ego. Y nos tendemos a burlar de las creencias de las otras religiones. Cuando estamos compenetrados en una, nos creemos que nosotros sí tenemos la razón. Nos burlamos de que aquella religión dice de que no hay que tomar café. Otros se burlan de que por qué te comes a tu Dios en el acto solemne. Y cada quien está haciendo mofa de las creencias de los demás. Imagínate lo desunida que está la humanidad precisamente por ese tipo de comportamiento que estamos teniendo. Y por eso está vinculado a la religión, porque al pertenecer a una religión sentimos de que esa es la correcta, de que esa es en la que tengo que estar. Y el que esté en otra religión está equivocado. Precisamente por eso es que considero yo de que está vinculado con la religión, el tema del ego. Bueno, empecemos con la ronda entonces y vamos a empezar contigo, Santi, ya que estás. Y entonces esa necesidad o ese vacío que a veces, o yo me atrevo a decir que muchas veces es el sentido de la vida de llenar ese vacío. Que al final de la vida te das cuenta de todo lo que lograste, pues muchas cosas se quedan. Y al final te das cuenta que la vida era de darle otro sentido. Entonces, si estamos hablando de las trampas del ego, con esta necesidad de carencia, ¿cuál sería entonces para no volver a caer en esa trampa, Santi? O ir practicando, pues, para no caer en la trampa de sentirme escaso y de estar buscando afuera. De hecho, con esto de la pandemia seguimos buscando afuera el 1, 2, 3 para relacionarme con el otro. El 1, 2, 3 para relacionarme con mi hijo. El 1, 2, 3 para no volverme loco porque yo no soporto ni estar conmigo, porque ya ni soporto mis propios pensamientos. No habíamos acostumbrado a estar conectados con nosotros. Y hoy nos damos cuenta de que llenaba la vida con un montón de cosas que al final no sé ni cómo estar conmigo. Entonces, danos ahí algunas pistas para no caer en esa trampa del ego de estar buscando afuera y de sentirme que necesito algo. Bien, lo más acertado que me parece, a mi parecer en este momento, es el agradecimiento.
Para mí eso es clave. Para mí el agradecimiento, cuando te despiertas, cuando te acuestas, cuando caminas, cuando comes, cuando platicas con el otro, cuando te bañas, cuando haces lo que sea. Ser agradecido, agradecer por lo que tienes y agradecer por las cosas que tú puedes compartir con los demás y que estás en posición de ayudarle a los demás, no en la posición de necesitar de los demás. Entonces, considero de que el agradecimiento es clave para irte despojando un poco de esa percepción equivocada que tenemos de que vamos a conseguir, de que no tenemos suficiente. Y peor aún, de que no somos suficiente. Muchas personas creen eso, de que no son suficientes, de que tienen que tener algo o alguien para que te complemente, para que seas un ser entero. Y no es así, todo lo tienes tú. Y precisamente cuando practicas el agradecimiento, te empiezan a suceder cosas maravillosas y te vas dando cuenta de que todo lo que necesitas lo tienes aquí y lo tienes aquí también, en tu mente y en tu corazón, porque eres parte de un ser creador. Tú puedes co-crear tu vida también. Y mediante el agradecimiento atraes todas las cosas maravillosas que Dios tiene para darte y las cosas que tú puedes dar a los demás. Súper. Gracias, San. Creo que sentir esa carencia solo es una pérdida de tiempo muchas veces. Y mucho mucha de esa carencia es la raíz del sufrimiento para muchos. Sentirse menos que otros. Bueno, Ros, ya que hablaste de eso, de ser importante, de ser mejor que el otro, de luchar por un territorio, de luchar por ser importante en esta vida, algunos dicen que también dejar huellas es parte del ego, que el ser no está interesado en dejar huellas. Bueno, pero eso es otro tema. Pero, ¿cuál sería esa, como esa forma para no caer en esas trampas del ego, de eso de ser importante? Y que muchos le han dado sentido a la vida con que el sentido de la vida es ser alguien. Hay gente que dice, no, yo quiero ser alguien en la vida, y yo a veces les digo, usted ya es alguien. O sea, no necesita tener un título para ser lo que es, solo viva su esencia, pero todavía nos cueste. Y a mí me encanta una metáfora, antes de que Ross nos diga cómo hacer para no caer en la trampa. Dice que en el bosque había un roble y miraba todos los árboles del paraíso ahí, y decía el rosal, pero qué lindo el rosal. Y se paraban pájaros en él y decía, ay, qué fastidio estos pájaros, cómo se vienen a parar en mí, cómo me tienen todo chorreado. Y viene la rosa, lo escuchaba que se quejaba mucho y de hecho se estaba secando y sintiendo así todo tétrico el árbol. Y la rosa le dice, tranquilo, roble, no te afanes, da rosas, si vieras qué lindo es dar rosas. Y dice que el roble se puso ahí a meditar, voy a dar rosas, voy a dar rosas. Y terminó más frustrado porque no le salían rosas. Y entonces llegó el manzano y le dice, no le hagas caso al rosal, si ese es una tontera, hombre. Da manzanas, si vieras qué lindo es dar manzanas, son sabrosas. Y dice el roble, no, hoy sí me voy a concentrar en dar manzanas. Y otra vez, y no le salían nada de manzanas. Y dice que se paró un ave, el búho, y le dijo, nunca vas a dar manzanas porque no eres un manzano. Y tampoco vas a dar rosas porque no eres una rosa. Tu propósito en la vida es crecer grande, fuerte, ser sombra a los viajeros y cobija a las aves. Y él dijo, cobijo a las aves. Ay, no, si lo que más detesto es eso, de que esos pájaros se vengan ahí. Y él le dice, escucha tu voz interior, ahí está el propósito. Y él se volvía a repetir, cobijo, belleza, y él no lo aceptaba porque a veces ya sabemos a qué hemos venido, pero no hay una autoaceptación de cuál es, a qué he venido realmente específicamente. Dice que el árbol pasaba de terapia en terapia, al final aceptó y se sintió parte de que era belleza, de que era cobijo a las aves y sombras a los viajeros, y empezó a crecer hermoso. Entonces, a veces queremos ser lo que no somos y andamos como imitando a otros y viviendo la vida de otros y a veces una estrategia, ¿verdad? Pero ¿cómo hacer para no caer en esa trampa de estarme desgastando, en estar queriendo ser lo que no soy? Ros.
Me encanta el Robert Christie, se llama la historia que contaste, es de mi favorita. Búsquenla por ahí, el Robert Christie se llama, bella, bella. Cerrando los ojos y abriendo el corazón. Bella historia. Hablaste tan bonita la historia que hasta me olvidó la pregunta que estabas diciendo. No, mencionabas algo de cómo no caer en la trampa. ¿Cómo no caer en esa trampa de esa necesidad de ser mejor que otro o más importante que el otro? ¿Cómo no caer en esa trampa de saber que la grandeza está en todo? Pues yo voy a usar las palabras y el consejo de Parmenio. Lo anoté por aquí. Vivir en el momento presente le quita poder al ego, el cual se alimenta del miedo. Voy a robar el consejo que alguien dio por los que llegaron tarde. Porque cuando estás en el presente, no ocupas compararte, no ocupas superar a nadie más, no tenés esa necesidad impetuosa de sentirse superior, porque al ego le encanta eso, ¿va? Le encanta o sentirse superior o sentirse una M, ¿va? O sea, le encantan esos dos extremos. ¿Cómo evitas quererte sentir más que alguien o cómo evitas querer esa obsesión por sentirte hasta menos de lo que realmente sos? Viviendo tu presente, estando en el momento presente. Y ahí sí, le cedo todo el tiempo que queda a Parmenio para que nos diga cómo vivimos en el presente. Bueno, pero ahorita sigue el ingeniero Batres y luego termina Parmenio ya con la última. Ya saben, la gratitud, lo habló Santiago. Ya Rod dice, vivamos el momento presente, vivamos lo que ahorita nos permite vivir cada momento. Yo siento que la gratitud es una de las cosas que a mí me ha funcionado. El momento presente definitivamente es un gran ejercicio porque al final estoy saltando del pasado al futuro y sintiendo ansiedad y miedos, ¿verdad? Pero realmente es un ejercicio de la mente. ¿Cómo estar en ese momento presente? ¿Te das cuenta? Algunos dicen que estamos como condenados a ese bendito presente, que la vida es este momento. Vamos a escuchar al ingeniero Jesús. ¿Cómo hacemos, don Jesús, para no caer en esa trampa de separación? ¿Cómo hago yo día a día con esos momentos presentes para volverme a conectar con mi hermano, para volverme a conectar con Dios y para sentirme parte de eso? ¿Cómo hago para no caer en esa trampa de sentirme separado de mi hermano? Linda pregunta. Linda pregunta, ese es el meollo de la salvación. Voy a hacer dos cositas aquí para complementar lo que los compañeros han dicho anteriormente. Santiago habló sobre la carencia, ¿verdad? ¿Cómo vencer la carencia? Que es uno de los grandes problemas que el ego nos presenta, ¿verdad? Y a través de la carencia es que nos hace hacer un montón de cosas que son absurdas. Y él dijo bien claramente que todo está dentro de nosotros. O sea, la abundancia absoluta, que es el opuesto de la carencia, está dentro de nosotros. Ahora, ¿cómo hacemos para manifestarla? Esa sería la pregunta. La manifestación es estar conscientes de que dar y recibir son la misma cosa, ¿va? Y entonces esto parece muy bonito. Dar y recibir es lo mismo, ¿va? Entonces quiere decir que todo lo que yo doy, lo estoy recibiendo al mismo tiempo. Pero para el ego esto es un absurdo, ¿verdad? Precisamente eso lo deshace, ¿verdad? Porque el ego dice, no, si yo le doy algo a otra persona, lo pierdo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos dice lo contrario. Lo que das vas a recibir, y si das, recibes. Entonces, ¿dónde está la cosa? Empezar a practicar el dar, ¿verdad? Entonces, si empezamos a dar cosas físicas, las cosas físicas las vamos a volver a tener. Tal vez en otra forma, pero siempre nos va a volver. Eso yo lo he practicado con cantidades grandes y situaciones inesperadas y al final me he dado cuenta que las mismas cantidades, por decir así, me ha regresado cuando yo creía haberla perdido. Entonces, pero se puede hacer en todo. Y lo más grande todavía de dar y recibir es el aspecto espiritual. ¿Qué le tengo que dar a mi hermano para no dejar de tenerlo nunca? ¿Verdad? Es lo que él se merece por ser el Hijo de Dios.
¿verdad? Su santidad, ¿verdad? Su inocencia, ¿verdad? Sus condiciones, los dones que Dios le dio a él, yo tengo que reconocerlos. De esa manera estoy perdonando automáticamente. Imagina una persona que yo creo que me está robando, ¿verdad? Entonces yo estoy con aquella idea, estoy separado de él, le estoy quitando por mi propia proyección su condición de ser honesto, ¿verdad? Entonces le estoy robando. Pero si yo digo, no, esto es proyección mía hacia este hermano, ¿verdad? Lo perdono de inmediatamente y empiezo más bien a tratar de darle, preguntarle, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que más necesitas ahorita? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Verdad? Y él te dice, pues fíjese que yo tengo una necesidad en la casa, ¿qué tal me puede ayudar? Y inmediatamente hay que darle eso, ¿verdad? Hay que dar para recibirlo. Y cuando uno empieza a practicar eso, se da cuenta de que todo regresa a uno, ¿verdad? Entonces, dar y recibir es la misma cosa, hay que practicarlo. En dar es como se recibe, dando sin límites, para tenerlo todo, da todo a todos, nos dice el curso de milagros. Para tener todo, da todo a todos. Y Muy eso bien. es una gran verdad. Qué Si belleza. da, va a recibir. No hay que preocuparse cómo voy a recibirlo. Si tengo 1000 lempiras y me los pidieron y los doy, no se preocupe cómo los va a recibir, ¿verdad? El día siguiente le va a presentar una cosa que allí los va a volver a tener, ¿verdad? O lo va a tener en otra forma, pero usted no va a tener la carencia, no va a sentir la carencia de ese dinero o de esa cosa que dio. En el aspecto espiritual, eso hay que magnificarlo, porque cuando usted da los dones de Dios, los está recibiendo. O sea, en una palabra podríamos decir, darle la salvación al otro. Te considero en este instante tal como Dios te crió. El mundo que has vivido, las vidas que hayas vivido en cualquier situación, no tienen el poder de superar o de deshacer lo que es la voluntad de Dios para ti. Y eso solo es de pensarlo. No tiene que decírselo a la persona. Simplemente pensar que Él es así y aceptarlo como la única verdad que existe. Ahí está usted dando lo máximo que puede dar. Olvídese de lo físico si no quiere darlo, pero de lo espiritual. Y entonces usted lo recibe y con eso, y con esa dádiva de lo espiritual, usted lo recibe y usted sabe que lo que está dentro de lo espíritu lo abarca todo, ¿va? El que está con Dios lo tiene todo. ¿Vale? El que siente a Dios en sí, porque está consciente de que es parte de Él y puede dar todo y nunca va a necesitar nada, ya está salvado y da la salvación. Aquí entenderíamos cuando Jesús dijo en la cruz, perdónalos, no saben lo que hace. Él dijo, mi hermano es inocente y nos devolvió todo tal como Dios Correcto, Él nos exactamente. dio Ahí tal él como Dios estaba nos creó. dando todo, ¿eh? Estaba Todo. dando todo y en efecto resucitó, ¿verdad? Y aquí hay gente que creía que le estaba quitando la vida, pero la vida no se la puede quitar nadie a nadie, ¿verdad? Nadie puede Muy matar bien. a otro, nadie Genial. muere. Aquí hay dos preguntas aquí, o sea, más preguntas creo yo. Dice Norma, ¿es parte del ego la competencia profesional? Sí, Armenio Rosso, el ingeniero. Sí, ¿Es parte? totalmente es parte del ego, sí. Es parte del ego. Hay Creo que otra ya lo pregunta explicaron aquí. bien antes. Dice, ¿cómo mantenemos la conciencia de la mente en el trabajo, donde ahí buscamos destacar, competir, aparentar, ser fuertes y ser capaces? ¿Cómo mantenemos esa conciencia en ese mundo laboral? Sí, tiene que trascender todas las situaciones que se presenten ahí a base de irse al silencio, irse a la meditación y llevar ahí las situaciones y entregarlas al Espíritu Santo. Por ejemplo, si hay un compañero de trabajo que no lo resisto porque me parece que es una gran competencia o siempre está hablando mal de mí o buscando hacerme quedar mal, entonces lo primero que hay que hacer es entregar a esa persona al Espíritu Santo. Muy Te bien. entrego al Espíritu Santo como parte de mí mismo.
sé que te liberarás a menos que yo quiera valerme de ti para aprisionarme a mí mismo, que es lo que estoy haciendo mientras no hago esa entrega. Y cuando hago esa entrega, si es posible el siguiente día, voy otra vez al trabajo y me encuentro con ese y lo voy a ver totalmente cambiado, lo voy a encontrar con una sonrisa de oreja a oreja y voy a ver que ya no me está tratando de quedar mal con el jefe o cualquier otra situación. Eso lo pongo como un ejemplo, pero en cualquier otra cosa, ¿va? Okay. Un trabajador que uno cree que le está fallando, una cosa así, la entrega de esa persona al Espíritu Santo en la conciencia de que soy yo mismo, como parte de mí mismo se lo entrego al Espíritu Santo. O sea, al entregarlo yo hago un perdón. Okay. Y la otra parte de corregir el error de la separación le corresponde al Espíritu Santo. Es bien importante confiar en el Espíritu Santo como el complemento de nuestro perdón. Okay. Porque el perdón absoluto es cuando realmente las dos mentes se equilibran dentro del campo de la verdad. Muy bien. Hay Y otra eso solo pregunta lo aquí. puede... Hay otra pregunta, dice, ¿podemos en realidad vencer el ego? Esa autoconciencia insana, inventada por el egoísmo. ¿Por qué hemos sido engañados que solo podemos controlarlo, educarlo o reconducirlo? Dice. Bueno, en realidad no necesita dominar al ego, ni contradecirlo, ni pelearse con él. Lo único que tiene que hacer es cambiar el pensamiento que el ego nos enseñó, que es el de la separatividad, al pensamiento de la unicidad, que es lo que el Espíritu Santo nos enseña. Es algo interno, ¿eh? Es decir, no tiene que hacer nada con la otra persona, ni con su propio ego. El ego simplemente cuando no se actúa conforme a sus tretas, a sus engaños, él simplemente queda desarmado. Y al estar desarmado desaparece un momento en que él simplemente ya no está ahí, pues. Simplemente el Cristo ha venido a ocupar el lugar que le corresponde en el corazón de cada uno de nosotros, por decirlo así, ¿verdad? Hay un comentario de Mabel Portillo, dice, creo que todo comienza con el reconocimiento de quiénes somos. Un solo ser unido a mi Creador con cada aspecto de la existencia. En ese reconocimiento somos poderosos y no necesitamos preocuparnos por destacar, competir, etc. Porque paradójicamente siempre destacamos de forma natural. Es un comentario de Mabel. Gracias, Mabel. Bueno, chicos, yo creo que ha sido tan lindo todo esto y quisiera que los panelistas pues se puedan despedir una o dos palabras. Todavía se está grabando, cuando se termine de editar se lo vamos a compartir para que lo vuelva a escuchar. Yo creo que hemos muchas veces caído en esas trampas del ego y yo creo que ya llevamos ahí un montón de ideas para no caer. Entonces nos despedimos. Empezamos por Parmenio, despedirse, y luego Barro, Santiago, y luego el ingeniero Batres, y cerramos esta reunión. Gracias por acompañarnos, de verdad. El universo conspiró, no nos cancelaron la reunión, no tuvimos que cerrar, y los esperamos el otro miércoles también, con algún tema y ahí invitados para poder hablar de todo esto. Y qué lindo que somos uno, ¿verdad? Me encanta porque me completo con mi hermano, y volver a encontrarme y mi hermano, esa es una cosa maravillosa. Entonces, Parmenio, su despedida y sus últimas palabras, y Rosa, Santiago, y luego... No es de despedida. No hay despedida. No es despedida, pero sí se termina la reunión cuando más estaba disfrutando de mi ignorancia. Mira qué sabroso es disfrutar la ignorancia. Bueno, algunas cositas que resumí aquí, que en otra reunión vamos a platicar. Dijo Alejandro Jodorowsky, ¿se acuerdan de ese señor? Dice, cada vez más la gente, la humanidad, se está alejando de la reunión y de la religión y se está acercando más a Dios. Porque Dios no es del ego. El ego no entiende ese lenguaje. El ego entiende el lenguaje de la religión.
Por lo tanto, por eso es que se liga al ego con la religión, porque son la misma cosa. Es la manera, la forma ideológica desde cómo se mira a Dios desde esta retrasada tercera dimensión. Otra cosa interesantísima que vimos por ahí. Estoy de acuerdo con Santiago. Santiago dijo algo que me interesó mucho, el agradecimiento. Y yo le estoy ligando ahorita agradecimiento con el momento presente. Y pensé, perdone, pero pensé, oiga, es imposible dar gracias sin volver al momento presente. Dar gracias es un truco precioso para volver al momento presente, porque nos hace regresar y producir una emoción. Y la emoción es necesaria para tomar conciencia. Las emociones yo creía que eran un defecto del ser humano. No, son uno de los grandes regalos del ser humano. Pero para poder detectar quién es el que está gobernando en nuestro interior, tenemos que pensar cada vez que se nos ocurre una idea, una presunción, o un temor, o un miedo, una ira, ¿quién está hablando? ¿De quién es esa voz? Y eso nos va a ayudar a volver al momento presente y detectamos que quien está hablando es el usurpador y entonces lo detenemos y saber por qué nos está tirando esa emoción. Y no es malo. Lo mejor que le ha pasado en la vida al ser es la presencia del ego. El ego hace que el ser crezca. El ego es otra energía potentísima que entra en una interacción magnífica que si el ser logra aprovechar esa oportunidad, entonces logrará salir creciendo y necesitará tener durante algún tiempo al ego para que nos enseñe, para que, hey, pero un momentito ego, déjame que yo resuelva esto. Y por último, yo diría que para poder tomar conciencia es necesario respirar. Respirar, agradecer, volver al momento presente. ¿Y qué hacer cuando ya estamos en el momento presente? Yo diría que tenemos que aprender a transmutar las emociones. ¿Qué quiero decir con transmutar las emociones? Quiero decir la capacidad de poder darnos cuenta de dónde proviene la emoción, qué emoción estamos sufriendo, viviendo en ese instante y luego ver la diversidad del panorama que nos está demostrando lo que estamos sintiendo y lograr captar que esa energía que estamos sintiendo en ese momento, transformarla, cambiarle la polaridad y ponerla como una energía a favor del ego. Oiga, transmutar la emoción es localizar y detectar la emoción que estamos viviendo gracias al momento presente y agradecer lo que estamos viviendo y aprovechar esa energía, sacarle provecho a esa energía y sacarle el jugo. A eso le llamo yo transmutar las emociones, no verla como que si es una maldad que nos está pasando, que es una desgracia, que es una confusión, que es el ego que se ha confabulado contra nosotros. No, gracias. Y tenemos que bendecir. Yo bendecería al ego. El ego es lo mejor que nos ha pasado. Otro día podríamos platicar más de esto y que me ayuden ustedes a sacarme de mis equivocaciones, que yo lo dije por emoción, lo que estoy diciendo, pero ustedes me pueden ayudar a que me despierte más. Muchas gracias. Gracias, Parmenio, gracias. Bueno, Ros, tu despedida. Bueno, yo te diría que para ayudar a minimizar un poco el ego, a controlar el ego, a deshacernos un poco de los juicios, de la comparación, de la separación y de algunas cositas de las que hablamos, es recordar que el que está delante de mí es un espejo mío. Y si algo no me gusta de esa persona, realmente es que no me gusta en mí y lo condeno afuera. Como decía Jesús, ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en tu ojo. Entonces, recordar que si veo virtudes en personas, son virtudes que yo reconozco. O sea, si yo reconozco algo, es que porque lo conozco. Sí. La manera de reconocer algo es que ya lo conozco.
Entonces, si hay algo que me gusta de una persona, es que está en mí. Si hay algo que detesto de una persona, es que está en mí. Si yo veo la corrupción en alguien, la podredumbre en alguien, el envidia en alguien, es que yo la tengo de alguna manera y no la quiero aceptar. Entonces, lo que hago es proyectarlo hacia afuera. Como decía Carl Gustav Jung, el que ve hacia afuera, sueña. El que ve hacia adentro, despierta. Entonces, empecemos a ver más hacia adentro, empecemos más a ver hacia nosotros, para dejar de juzgar y empezar a comprender más y poco a poco ir despertando de este sueño en el que nos hemos decidido venir a encontrar. Te amo, Miriam. Y aquí está mi esposa. Solamente antes de que se nos vaya el tiempo, Jesús mencionó algo que me hizo nacer un pensamiento y yo lo quiero compartir. Tenemos que aprender a respetar al ego ajeno. Ah, ok, gracias. Ver con amor al ego ajeno, igual Sí. que como lo vemos con él nosotros. Con mismos. mucho amor al ego ajeno, sí, respeto al otro. Santiago, tu despedida, mi amigo, gracias de verdad, antemano, por estar acá. Pues a mí solo me resta agradecer por esta maravillosa oportunidad de compartir con este panel. Son personas sabias, inteligentes, amorosas, de quienes se aprende Ojalá. mucho. Y en realidad les tengo, en realidad me siento sumamente agradecido por esta oportunidad y no tengo más que decir, simplemente agradecer por el chance que tenemos de que Dios nos unió en este momento, de que el universo conspiró para que pudiéramos platicar, para que pudiésemos conocernos y tener esta plática, aunque sea de forma virtual. Y pues me llevo una cantidad de conocimiento y en realidad eso es lo que yo siento. Más bien recibí más. Recibí más y lo que me resta es agradecer, simplemente agradecer. Gracias, Santi, por acompañarnos. Gracias. Ingeniero Jesús, usted termina y luego Fanny y ya pues cerramos esta maravillosa reunión, que sea virtual, pero parece que estamos en una mesa redonda conversando. Sí, algo pasó aquí. Y eso es una cosa linda. Y la verdad que tener 18 personas acá que estamos compartiendo es algo maravilloso. Para mí es algo delicioso. Ingeniero Jesús, tu despedida, Bueno, y luego Fanny y terminamos la grabación. Yo quiero decirle que estoy agradecido y también emocionado por el hecho de ver tantas personas que nos hemos reunido en esta noche con una mentalidad abierta, con la idea de aprender todos, tal vez enseñar un poquito, pero como ya se dijo, realmente somos alumnos y maestros al mismo tiempo. Y hemos aprendido mucho, mucho esta noche, ¿verdad? Muchas gracias por haberme invitado y estoy dispuesto a seguir colaborando con este grupo porque realmente creo que ese maestro de Dios que va a salvar el mundo es cada uno de ustedes y tómenlo en serio porque solo hace falta uno para salvar el mundo y ese uno es cada uno de ustedes. Muchas gracias y seguiremos participando en esta manera tan agradable y tan preciosa y beneficiosa para nosotros y para toda la humanidad. Recuerden que el ser uno implica algo totalmente absoluto, ¿verdad? Entonces, esta alegría que tenemos aquí, esta emoción positiva que bendice a todo el mundo, definitivamente. Esta es la función del Espíritu Santo, llevar esta emoción a todas las mentes que Él las tiene en la palma de su mano, ¿verdad? Nosotros en este instante perdonamos al mundo, nos sentimos felices de estar juntos, hablando de cosas grandiosas, preciosas, y yo admiro a todos los que han hablado, me parece que son ese ser que se necesita para salvar el mundo. Muchas gracias y buenas noches.